Imagínate un amanecer tan silencioso que cada paso se convierte en un eco de lo que sucedió en la penumbra. En la cocina de baldosas gastadas, el eco de un portazo resonaba como sentencia, mientras doña Amelia sostenía en sus manos temblorosas la carta de despedida firmada con letra impersonal y fría, la misma que había llevado su hija cada domingo durante años, convirtiendo cada reunión familiar en un trámite obligatoriamente feliz. La invitación a la boda había sido el disparo definitivo, y ahora la mujer que había sacrificado sueños y comodidades para ofrecerle un porvenir brillante, comprendía que aquellos sacrificios se habían convertido en argumentos de manipulación emocional manufacturados por la voz suave y calculada de Carlos Lanuera, a quien nunca llegó a conocer de verdad, pero cuya influencia había calado hondo en la mente de Lucía. Todo había comenzado con elogios sutiles sobre la casa, los comentarios sobre la sal en sus guisos, los suspiros escenificados con una naturalidad ensayada, sin que Amelia sospechara que aquel aprecio aparente se convertiría en puñaladas verbales que minarían su dignidad desde dentro. El proyecto de la boda pasó de ser un torneo de confianza compartida a un territorio vetado para cualquier vestigio de su presencia, mientras las flores y el pastel eran encargados a terceros y las decisiones más íntimas eran tomadas por una desconocida llamada Silvia, que reclamaba el derecho de madrina de honor con la misma impunidad de quien usurpa un milagro. Amelia recordó las tardes de primavera en que su hija llegó emocionada con un anillo sencillo y susurró: «Mami, me caso contigo», en cada discurso de gratitud, recordando que con su trabajo de enfermera había costeado estudios y alquileres y que cada moneda invertida era un gesto de amor sin interés. Pero de pronto ese amor se etiquetó como dependencia tóxica hasta que llegó la orden despiadada: «Mamá, no vengas a mi boda, ya no te necesito». Y el eco de esas palabras retumbó decibeles de soledad que Amelia jamás había sentido. Doña Carmen, la vecina eterna, susurró la noticia del desprecio en el supermercado, donde vieron a Lucía y Carlos tratar a la abuela de barrio como interrumpido molesto, y las lágrimas que Amelia derramó aquella noche no fueron de derrota, sino de conciencia de que debía salvarse de ese veneno intelectual que convertía abrazo en asfixia y nostalgia en arma psicológica. Mientras recogía los platos del domingo, imaginó su casa desierta, sin risas ni confidencias, ni revistas de novias, y comprendió que cada recuerdo conservado en esas paredes era una moneda que ya no deseaba gastar si para la boda hacían falta 50 invitados selectos. Entonces todas las amistades leales que se desbordaron en la pobreza y el esfuerzo quedaban excluidas. Amelia comprendió que su mundo entero se reducía a una lista provisional de invitados de calidad, y en ese instante tomó la decisión más trascendente de su vida, la de borrar a su hija de su futuro financiero, como Lucía había borrado a la madre de sus planes de felicidad para la boda. Esa misma madrugada buscó a un abogado de confianza y selló testamento e instrucciones para que cada peso, cada joya familiar y cada recuerdo material fueran legados a la Fundación de Niños del hospital donde trabajaba, sin una mención de su nombre ni un acto de gratitud, según la lógica de la hija que la había condenado a la irrelevancia emocional. Cada firma en los documentos era un acto de empoderamiento y un puñetazo silencioso al corazón de quien había empujado con guante de seda su rechazo. Aquel lunes, Lucía descubriría que Amelia había vaciado las cuentas bancarias conjuntas y transferido la herencia familiar a obras de caridad, y que la casa donde creció, el colchón gastado y los muebles humildes ya no le pertenecerían, un reajuste de destinos al margen de su voluntad. Amelia subió al avión rumbo a Asturias
para recomenzar una vida de rasgos propios, sin la carga de disculpas ni reproches. Llevaba consigo apenas una maleta y un manuscrito de fotografías, antiguas de cuando Lucía le dedicaba cartas infantiles. Te amo más que a todas las estrellas. Leía una de ellas y comprendió que aquella niña aún residía en algún pliegue del tiempo, pero que la mujer que la había amado sin condición merecía un destino libre de cadenas afectivas impuestas. Las siguientes horas transcurrieron entre nubes de nostalgia y amaneceres de esperanza. Amelia arribó a un pueblo costero donde compró una casa de piedra con jardín de tomates y herbáceas y comenzó a atender medio tiempo en la clínica local, donde los ancianos la acogieron como hija adoptiva en cada consulta y cada tarde de té, donde las historias compartidas eran portadoras de gratitud auténtica en ese rincón verde donde el Cantábrico besa la arena. Amelia encontró la tregua que negaron su propia sangre y los artificios de su nuera. Supo por doña Esperanza que Lucía imploraba perdón tras la ruptura de su matrimonio y la huida de su amiga madrina. Pero Amelia ya no era aquella madre suplicante. Su corazón se erigió en fortaleza, y aunque el recuerdo de su hija la atravesaba a veces como puñal candente, la decisión de amputar el vínculo tóxico se convirtió en el cimiento de su regeneración, y mientras el sol español se hundía en el horizonte, Amelia entendió que al final ganó algo más valioso que una reconciliación tardía. Ganó su propia libertad para amarse sin deuda ni chantaje emocional. El silencio que dejó atrás en Boston resonaba ahora como victoria para la mujer que finalmente vivía en sus propios términos. Cuando Amelia despertó al día siguiente, el murmullo del oleaje arrancó de su pecho el último rastro de temor y la empujó hacia una decisión que trastocaría para siempre las reglas de su propio destino. Mientras aún dormitaba la idea de reanudarse en un trabajo puramente administrativo, se transformó en un proyecto comunitario de rescate de la memoria local, y antes de desayunar ya estaba escribiendo un plan para recopilar testimonios de los vecinos más antiguos del pueblo. Durante toda la mañana recorrió las calles empedradas, saludando con familiaridad a los artesanos que vendían mermeladas caseras y herramientas de jardinería, y entre cada pregunta y cada apunte creció en ella la certeza de que su propia historia de abandono y reencuentro podía servir de inspiración para quienes creían que la vida terminaba al cerrar una puerta. Sus anotaciones resultaron tan detalladas que por la tarde la alcaldesa accedió a cederle un espacio en la antigua casa consistorial convertida en salón de actos. La idea era organizar un ciclo de charlas titulado Historias que nos salvan, destinado a rescatar la voz de quienes sentían el peso del silencio, al igual que Amelia lo había sentido meses atrás. La primera invitada fue doña Celina, una mujer de 82 años, que recordaba con precisión el nombre de los barcos que atracaban en el muelle durante su infancia y que al narrar las leyendas de naufragios y rescates consiguió llenar el salón de un calor humano que se anidó en cada rincón. Allí Amelia se sentó en la primera fila, observando cómo la comunidad respondía con vítores contenidos y luego con aplausos sinceros, cuando Celina remató su relato con un guiño cómplice hacia el público. Fue aquel momento el que marcó un punto de inflexión en su alma, pues comprendió que el dolor compartido devenía en fuerza colectiva y que cada historia tejía un puente entre las generaciones. Debajo del estrado notó el brillo de unas lágrimas ajenas y supo que su propósito trascendía la venganza personal y se elevaba hacia la construcción de un tejido social basado en la empatía y la solidaridad. La chispa de esa noche prendió con tanta intensidad
que los voluntarios se multiplicaron en un abrir y cerrar de ojos, y Amelia se encontró organizando la agenda de expositores, contando anécdotas, decidiendo la disposición de las sillas y dibujando el cartel de la próxima convocatoria con letras sencillas que invitaban a cualquiera a traer sus recuerdos sin temor. A cada paso sentía crecer un orgullo nuevo y firme, una especie de herencia espiritual que ninguna traición podría arrebatarle. En las semanas siguientes, el ciclo, Historias que nos salvan, cobró una relevancia insospechada, y el boca a boca recorrió no solo los pueblos vecinos, sino también ciudades cercanas. Hasta el director de un periódico comarcal vino a entrevistarla para un reportaje de tapa que fue leído por lectores de toda la región. Amelia expuso su propia travesía, sin mencionar nombres ni rencores, solo como un ejemplo de superación y de la necesidad de escuchar al otro, igual que ella anhelaba ser escuchada aquella oscura mañana en Boston. En paralelo a esas charlas, nuestro personaje principal estableció vínculos con la biblioteca del pueblo y gestionó junto al bibliotecario la creación de un archivo digital donde se irían subiendo fotos de antiguos vecinos, documentos de hechos históricos y cartas manuscritas que hasta entonces habían permanecido ocultas en cajones olvidados. La iniciativa despertó en Amelia un entusiasmo paralelo al que había sentido al vender su antigua casa, pues cada archivo que escaneaba se convertía en una victoria contra el olvido y en un insumo de esperanza para quienes acudían a navegar por esas páginas llenas de polvo y recuerdos antiguas postales enviadas desde Alemania, viejas actas de bautismo y hasta un manuscrito de poemas inédito de un autor local desaparecido en los años 50, que provocó lágrimas de emoción en más de un visitante. Esa misma tarde en la que clausuró el primer curso de Historia Oral, se lanzó a gestionar la apertura de un café literario en uno de los soportales, junto a la plaza central, donde los vecinos pudieran reunirse antes o después de las charlas para discutir las historias convocadas y brindar por la vida que a cada uno a su manera les había demostrado que el lujo más valioso era el abrazo sincero. La antigua banca de piedra se convirtió en escenario improvisado de tertulias, y los días de lluvia encontraron su refugio perfecto en aquel local pequeño adornado con macetas de geranios y una pizarra donde Amelia escribía el nombre del autor homenajeado cada semana. Para su propio asombro, en menos de 2 meses su nombre circuló en redes sociales y varias asociaciones culturales pidieron replicar el modelo en otros municipios. Y aunque la propuesta era tentadora, Amelia decidió posponer cualquier expansión, pues necesitaba tiempo para cerrar el ciclo de duelo que había comenzado al firmar aquel testamento y vaciar las cuentas conjuntas con su hija. Comprendió que la verdadera sanación estaba en ayudar a sanar a los demás, sin olvidar que ella también merecía misas de gratitud y pequeños rituales personales. De manera inesperada, recibía ahora mensajes de personas que habían asistido a las charlas para denunciar desplantes de familiares o situaciones de abuso emocional muy parecidas a la suya. Y cada texto se transformaba en una llamada que Amelia atendía sin desfallecer, ofreciendo consejos para buscar asesoría legal o terapéutica, y recordando siempre que no había crimen mayor que el silencio que protege al agresor. Por todo ello, la mujer que un mes atrás había abandonado lo conocido, descubrió que el exilio voluntario en Asturias no solo la había liberado de la tiranía afectiva, sino que le había regalado la misión de salvar voces antes de que se perdieran en el eco de la indiferencia, mientras el Cantábrico seguía su canto. Indiferente a la tragedia y la gloria, Amelia comprendió que la nuera y la hija que un día la traicionaron
no eran ya la última palabra, sino un prólogo de la historia que ella misma estaba escribiendo con cada sonrisa compartida y cada relato salvado del olvido. Así, en un solo lapso de semanas, la viuda de promesas rotas se convirtió en arquitecta de puentes entre generaciones y guardiana de la memoria colectiva, y supo por fin que aunque la sangre marque el origen del vínculo, fue la imaginación y el coraje lo que definió su verdadero linaje, y le concedió la libertad que nadie le podría arrebatar jamás. En la mañana de la audiencia, todo el centro de cuidados parecía contener el aliento, mientras los rayos mortecinos del amanecer se colaban por las ventanas y llegaban hasta la sala de conferencias provisional, donde la madre traicionada había convocado a su hijo y a su nuera, junto con sus representantes legales y las autoridades que llevaban semanas siguiendo el caso, y quizá nunca imaginaron presenciar una confrontación tan cargada de emociones reprimidas y revelaciones dolorosas. Aquella sala de paredes neutras y sillas de plástico retumbó con los pasos firmes de la señora que había decidido recuperar su vida a pesar de la edad y la traición hace apenas una semana. Todo parecía posible, y sin embargo, ahora todo estaba a punto de definirse una vez para siempre. La puerta se abrió y apareció la detective encargada del caso, seguida de la asistente social que había ratificado la coherencia de su relato, y del juez que con gesto severo indicó los asientos sin mediar palabra alguna. Su presencia impuso un silencio respetuoso, mientras los rostros de Edward y Carla reflejaban una mezcla de sorpresa y vértigo. De pronto la abogada de la madre expuso con claridad meridiana las acusaciones de abuso financiero agravado, detallando cada transferencia indebida, las fechas justo posteriores al accidente y el modo premeditado en que se consultaron los documentos para manipular la voluntad de su cliente. Los papeles originales aparecieron desplegados sobre la mesa junto con los recibos bancarios y los correos electrónicos que la nuera había enviado a su propio teléfono desde el yate en Grecia mientras disfrutaba de champán ajeno, y aquella evidencia imbatible parecía flotar en el aire, generando un escalofrío colectivo con cada número y cada palabra leída en voz alta. Luego la fiscal narró cómo los testimonios de los antiguos colegas y los registros del fideicomiso habían confirmado la existencia de una cuenta protegida que el hijo ignoraba intencionadamente, y con ello quedó al descubierto su doble engaño. La sala estalló en un murmullo contenido y los familiares de otros residentes intercambiaron miradas incrédulas mientras la nuera apretaba los labios y apartaba la mirada de cada testigo presente, cuando finalmente el juez solicitó calma. Su voz grave resonó solemne y anunció que las pruebas se consideraban suficientes para proceder con el proceso criminal y que quedaba en libertad a la señora para salir libremente del centro y presentarse ante el tribunal en la fecha señalada sin necesidad de custodia inmediata. Al escuchar aquello, un suspiro coral se escapó de los presentes, y la madre sintió que en su pecho se abría un espacio nuevo, donde la justicia encontraba su lugar merecido. Tras tantos meses de impotencia, luego de la audiencia, una multitud de periodistas esperaba en el pasillo y ante las cámaras la protagonista ofreció un breve gesto de serenidad para comunicar que no buscaba venganza, sino reparación, y que deseaba que nadie más pasara por el dolor de ser despojado de su hogar y de sus derechos. Sin razón alguna, aquella declaración breve pero firme circuló enseguida en la prensa regional y las redes sociales se encendieron con mensajes de solidaridad y con el testimonio de personas que reconocían las señales de alerta, ahora más conscientes de los peligros del abuso familiar,
Mientras tanto, su abogada informó que se había conseguido una orden de congelamiento total de los activos y que la familia tendría que responder no solo a la demanda de restitución, sino también a las posibles consecuencias penales. El magnate del periódico local citó la historia en su editorial del día siguiente, describiéndola como un llamado a proteger a los mayores y a garantizar que la ley ampare siempre a los vulnerables. Por su parte, la Asociación de Derechos de los Ancianos envió una carta de reconocimiento a la señora por su valentía y ofreció su apoyo para futuras iniciativas de prevención del abuso financiero. Tras ese torrente de noticias y gestiones, la protagonista regresó a su habitación en el centro con la certeza de que su independencia había sido restaurada de manera contundente y que su victoria iba más allá de la recuperación material, puesto que había dado un paso decisivo para que la dignidad humana fuera respetada más allá del afecto sanguíneo al caer la tarde, y mientras el cielo sobre Portland teñía de magenta la fachada del edificio, la mujer encendió la vieja radio junto a su cama y escuchó un reportaje sobre su caso que terminaba con un consejo de un experto para que otros ancianos recopilaran pruebas de sus finanzas y buscaran asesoría legal ante cualquier sospecha, y en ese instante comprendió que su propia historia se convertiría en faro para muchos que navegaban en la incertidumbre, y que el hogar que creían perdido regresaría a su nombre bajo una luz distinta, la luz de la justicia obtenida con inteligencia y con el coraje que sólo quienes saben que la esperanza es un derecho innegociable pueden reunir en el corazón para iniciar un nuevo capítulo libre de engaños, con la promesa de que de ahora en adelante la última palabra la escribiría ella misma y no otros por orden del juez. La fecha de la audiencia definitiva quedó fijada en pocas semanas, pero aquella actuación preliminar había demostrado de manera irrefutable que no todo estaba decidido y que la palabra madre, que una vez fue utilizada para encubrir mentiras, volvería a brillar llena de autoridad y de verdad. Tras la victoria preliminar, la señora Langford sintió cómo la confianza recuperada comenzaba a expandirse por cada rincón de su vida, mientras los días se sucedían entre llamadas de antiguos colegas y propuestas de organizaciones defensoras de los derechos de los ancianos que querían conocer cada detalle de su historia. Aun cuando la audiencia definitiva se acercaba, su mente se llenó de proyectos para convertir su experiencia en un programa de asesoría gratuita para personas mayores que pudieran enfrentarse a intentos de abuso financiero por parte de familiares sin escrúpulos. Cada mañana revisaba los mensajes de apoyo que llegaban de todo el país, y su corazón se conmovía al saber que de alguna manera su lucha había encendido una chispa de conciencia colectiva, aquella chispa que antes habría deseado para ella misma, en el momento en que más vulnerable se sintió. Mientras tanto, su hijo Edward y su nuera Carla estaban obligados por el tribunal a permanecer al tanto de cada notificación judicial, sin posibilidad de aprovecharse de sus vacaciones, ni girar ni un centavo de las cuentas que ahora aguardaban intactas a la espera de una resolución definitiva, y aquel hecho alimentaba su determinación, pues sabía que en cada transferencia bloqueada, en cada movimiento financiero impedido, residía un punto de apoyo para su dignidad recuperada. En el despacho de su abogada se forjaban acuerdos con el banco fiduciario para reforzar las medidas de protección de su patrimonio y evitar futuros intentos de manipulación, mientras la prensa local y regional seguía de cerca cada episodio del proceso de investigación corporativa que derivó en la renuncia inmediata de la directora del centro de cuidado
y de varios empleados que habían colaborado en la alteración de documentos y en la autorización de retiros injustificados del fideicomiso. Sin embargo, la señora Langford no buscaba venganza contra los responsables, sino que deseaba que aquel desenlace sirviera de ejemplo para evitar que otros ancianos fueran arrastrados por engaños similares. Al retomar su rutina en el centro, recibió la visita de la directora, quien le entregó un informe detallado sobre las reformas institucionales adoptadas tras su denuncia, incluyendo la instalación de un comité de supervisión externo, la creación de canales de denuncia anónima y la formación obligatoria de todo el personal para identificar y actuar contra el abuso financiero en su capítulo final, cuando llegó la fecha señalada para la audiencia de fondo. El tribunal, que había seguido de cerca el caso, le dio a cada una de las partes la oportunidad de exponer sus argumentos finales ante un juez visiblemente conmovido por la fuerza de las pruebas y por la convicción y coherencia con la que la señora Langford había defendido sus derechos sin ceder ni un milímetro de su posición, mientras los representantes legales de Edward argumentaban en vano sobre su buena fe inicial. La Fiscalía presentó testimonios de peritos financieros que confirmaron la intencionalidad y sistematización de las transferencias indebidas y la subsecuente omisión de notificación a la principal interesada. Y cuando el veredicto se leyó en voz alta, la sala se llenó de un silencio reverente. El juez declaró probado el abuso agravado de la confianza filial y ordenó la restitución inmediata de la totalidad de los fondos sustraídos, más una indemnización por daños morales, además de imponer a Edward y Carla multas significativas y la obligación de participar en programas de reparación comunitaria. Aquella resolución convirtió en un hecho histórico la defensa efectiva de los derechos de los mayores en el Estado y se difundió rápidamente a través de boletines de asociaciones de ancianos y canales informativos nacionales que dedicaron reportajes a la trayectoria de la mujer que se atrevió a desafiar a su propia familia para recuperar su libertad financiera y personal. Tras la lectura de la sentencia, la señora Langford sintió cómo un peso inmenso se desprendía de sus hombros y por primera vez en meses proclamó con voz firme que no permitiría que la justicia se limitara a su caso, sino que usaría su experiencia para promover cambios legislativos en favor del reconocimiento y protección de los ancianos en su comunidad. The Seaside visitó instituciones de gobierno, presentó propuestas de ley que endurecían las sanciones contra quienes atenten contra la integridad patrimonial de las personas mayores, y colaboró con un equipo de abogados para crear guías prácticas de prevención y denuncia de abusos financieros. Aquella labor incansable le devolvió la sensación de ser una ciudadana útil, con el poder de transformar la realidad de muchos, y junto a su amiga Irene, e impulsada por la noticia de que varios de los beneficiarios de sus acciones legales habían recobrado la esperanza para seguir viviendo con autonomía, cimentó el primer centro de asesoría para adultos mayores que ofrecía desde seminarios gratuitos hasta atención personalizada para revisar documentos y alertar a las autoridades pertinentes. Mientras la vida fuera del centro comenzaba a recobrar un ritmo apacible, la señora Langford regresó a su hogar de toda la vida para redescubrir sus rincones tras la reparación de daños realizada por el banco fiduciario. Cada rincón la acogía con la memoria de los años vividos allí, pero ahora impregnado de un nuevo significado, libre de las sombras de la traición,
y con las mejoras sugeridas en manos de profesionales que garantizaban su seguridad de acceso absoluto a la vivienda y su privacidad, comenzó a decorar de nuevo las paredes con fotos familiares y a conversar por videollamada con antiguos vecinos, a quienes invitó a un encuentro para compartir su historia y lanzar oficialmente la fundación que llevaría su nombre, con la que pensaba capacitar a voluntarios para ayudar a otros ancianos, mientras el sol de la tarde bañaba de oro la fachada de aquella casa centenaria. Supo que su misión apenas comenzaba y que cada paso dado en la búsqueda de justicia era a la vez un paso hacia un futuro más humano y respetuoso para todos quienes merecen en su vejez cuidar su dignidad y su libertad, sin depender de la buena voluntad de otros, sino protegidos por la fuerza de la ley y el compromiso de una comunidad dispuesta a nunca más silenciar al vulnerable. El día siguiente a la gran victoria judicial, la señora Langford despertó con la energía renovada que solo da el haber reclamado de nuevo aquello que es justo y haber demostrado que la voluntad de quien se creía vulnerable puede convertirse en motor de cambio cuando se cuenta con la verdad a su lado y el apoyo del entorno. Esa mañana recibió en su casa la visita de la directora del centro de cuidados, quien trajo un ramo de flores frescas y un documento oficial mediante el cual se formalizaba la creación de un comité permanente encargado de supervisar la protección patrimonial de los residentes. Aquella iniciativa se gestó tras su denuncia y tras la garantía de que ningún futuro huésped de Golden Years quedaría expuesto a maniobras de engaño sin recursos para defenderse de inmediato, mientras la directora explicaba con gratitud que había aprendido de su valentía. La señora Langford revisó con calma cada uno de los artículos donde se detallaban las reformas sanitarias y los protocolos de denuncia anónima, y sintió que su lucha había dejado una impronta en la cultura institucional de aquel lugar que ella había acogido en un momento de dolor físico y emocional. A media tarde la visitaron Irene y Jordan, quienes llegaron cargados de papeles y carpetas con propuestas para fundar un centro de asesoría dirigida a adultos mayores con recursos limitados y en riesgo de abuso financiero. El plan incluía talleres prácticos de interpretación de documentos bancarios, asesorías legales gratuitas y un programa de mentores donde voluntarios entrenados supervisarían cada trámite importante de vida de forma cuidadosa y transparente. Mientras intercambiaban ideas, la sala se llenó de entusiasmo y al plantearle la opción de convertirse en embajadora de la nueva fundación, la señora Langford sintió que aquel rol le permitiría transformar su experiencia personal en un servicio de prevención y protección para quienes, sin darse cuenta, podrían estar cayendo en situaciones de violencia económica disfrazada, de cuidado familiar. Más tarde, aquella misma tarde, recibió una llamada de la Fiscalía confirmando que los fondos sustraídos habían sido depositados en la cuenta de restitución que el juez había ordenado y que el fideicomiso de Robert quedaría blindado frente a cualquier intento de transferencia no autorizada. Además, le comunicaron que el caso de abuso agravado se había convertido en precedente para reforzar la legislación estatal sobre protección de patrimonio de personas mayores, lo cual derivaría en una campaña legislativa para crear un registro de supervisión de poderes notariales otorgados a familiares en situación de conflicto de interés al colgar el teléfono. La señora Langford se sentó en su sillón reclinable y contempló la luz dorada del ocaso filtrándose por las cortinas con la serenidad de alguien que sabe que su voz y sus acciones resonarán más allá de su propio caso
y luego salió al porche delantero de su casa, donde el aire de la costa le trajo recuerdos de las mañanas junto a su difunto esposo. Allí, entre el aroma salino y el canto lejano de las gaviotas, pensó en su hijo Edward y en la posibilidad de que un día él comprendiera que su intento de desposeerla había sido el detonante para que ella encontrara la fuerza necesaria para reivindicar su dignidad. Recordó con ternura la fragilidad de los primeros instantes tras la caída en la cocina y supo que todas esas emociones dolorosas le habían dado el combustible para el largo camino de justicia que había recorrido sin ceder ni un ápice de su verdad. A continuación, dedicó un rato a redactar los primeros capítulos de su propio libro de memorias, donde detallaría cada paso de su investigación financiera, cada conversación con Irene, cada estrategia legal diseñada por Jordan y las lecciones que aprendió sobre la importancia de la documentación precisa y el valor de no confiar ciegamente en las palabras amables de quienes detentan el poder económico. Después bajó al salón de estar, donde un grupo de vecinos amigos de siempre habían organizado una pequeña celebración sencilla, con té y pasteles, para honrar su proceso de recuperación y victoria. Mientras conversaban, la señora Langford les habló de la importancia de estar unidos cuando la vulnerabilidad se aprovecha para perjudicar a los más débiles, y propuso que la Asociación de Vecinos incluyera en su agenda anual un taller de sensibilización sobre riesgo de abuso financiero en la tercera edad. Aquel proyecto se aprobó al instante y se nombró a la señora Langford como oradora principal del programa inaugural. Luego de aquel encuentro, regresó a su hogar para cenar en compañía de un libro y una taza de café caliente, mientras el murmullo de las olas llegaba desde la ventana abierta. Sintió un profundo sentido de paz y propósito. Supo que la batalla más significativa ya se había librado y ganado, pues no solo recuperó su patrimonio financiero, sino que recuperó su lugar como ciudadana activa, capaz de transformar el dolor en solidaridad y la injusticia en una causa colectiva de prevención y protección al quedarse dormida. Aquella noche soñó con un futuro donde ningún anciano quedara sin ser escuchado ni acompañado por sistemas sólidos de respaldo, y donde la dignidad adquirida tras la traición se convirtiera en ejemplo para generaciones enteras de luchadores dispuestos a alzar la voz por quienes no pueden defenderse por sí mismos.